May I have your attention, please? Bring to your passengers. Bring to Please stand clear of doors and hold onto handrails. When the APM stops, please exit. Un espectáculo único. Bosque Escuela. Momento de paz y tranquilidad. Seguimos. Saludos a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez y en esta ocasión quiero hablarles de la sorpresa de existir. Y para ello voy a analizar un breve texto de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue un intelectual holandés del siglo XVI, especialmente está catalogado dentro de lo que muchos historiadores llaman la época del Renacimiento, donde renacen, ¿verdad? Supuestamente un montón de corrientes humanistas que el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Están elogiando, privilegiando o poniendo en primer plano la capacidad del ser humano de darle sentido a su existencia. Entonces, el texto que quiero analizar para luego ir desenmarañando todo este tema de la necesidad de sorprenderse para la existencia. Y quiero recalcar que menciono existir, no vivir. Para mí, existir tiene que ver mucho más con otro hecho que es puramente humano, que es esta precisamente la necesidad de darle sentido a nuestra vida. O sea, el existir viene de existere, de dar salida. Entiéndase, nosotros somos seres humanos que nos proyectamos y por ende, en medio de esa proyección necesitamos el amparo de la comunidad para nosotros poder realizar esa existencia. O sea, no hay nada esencial en nosotros. Lo que sí existe son vínculos eróticos donde en la medida en que eh, el sistema, ¿verdad?, político imperante nos obliga a coartar esa capacidad de vincularnos eróticamente, pues entonces dejaremos de existir. O sea, usted deja de existir cuando se mete en una tienda, por ejemplo, y busca un montón de artículos allí para disque sentirse bien y realizarse, etcétera, etcétera. Eso no es existir. Usted está siendo instrumentalizado en ese sentido. Entonces, volviendo a Erasmo, para mí Erasmo de Rotterdam es uno de los grandes intelectuales de la historia occidental. Y específicamente quiero leerles este extracto que se llama La felicidad depende de la opinión de los hombres, que se encuentra dentro de su magistral obra Elogio de la locura. Esta obra, Elogio de la locura, se escribió en 1511 y básicamente es una sátira de la sociedad del tiempo en el que él vivió, y muestra la forma en que la insensatez
que está personificada por una mujer, la locura, también está la necedad, etcétera. Domina, o sea, cómo es que la insensatez, la necedad, etcétera, domina los asuntos de la humanidad. Entonces, lo que este señor planificaba, lo que tenía en su mente, era más bien una crítica humorística, sátira, ¿verdad? Utilizando también el sarcasmo, la ironía, entre otras cosas, para denunciar de una manera magistral las prácticas corruptas de su sociedad. O sea, este señor no buscaba exactamente una revolución, pero sí, en ese sentido, provoca una discusión en términos de lo que, de lo que estaba gestionando el poder de su tiempo, que está circunscrito al poder religioso. ¿Está bien? Entonces, este extracto del elogio de la locura es magistral y tiene que ver mucho. Ya cuando lo vaya leyendo van a ir entendiendo, ¿verdad? Por qué yo lo asocio con la sorpresa de existir, o sea, con esta falta también de la capacidad, esta incapacidad, ¿verdad? Que tenemos en el siglo XXI de poder existir, de realizar vínculos eróticos. ¿Y cuál es la necesidad de ello? Pues bien, la felicidad depende de la opinión de los hombres. Algunos dirán que es una desgracia el engañarse, y yo digo que es mayor desgracia el no engañarse nunca. Ya con esa oración, Erasmo empieza diciendo que donde está la real existencia es en aquellas cosas que nos angustian. O sea, él dice, es mayor desgracia no engañarse nunca. O sea, si no cometes el error, si no tropiezas, si no pasas depresión, si no hay dolor, sencillamente no hay existencia, o sea, no hay forma de comprobar, no hay forma de tener este vínculo con lo demás, con lo que supuestamente es malo y bueno, y por ende, pues obviamente no podemos crear valores. Continúo leyendo, dice, están en un error, ¿qué duda cabe? Los que suponen que la felicidad del hombre se halla en las cosas mismas, mientras lo cierto es que depende de la opinión que de ellas nos formamos. Y esto lo va a decir luego Descartes y un montón de intelectuales más. O sea, la esencia, o sea, el sentido de las cosas no está en las cosas, está en la interpretación. Después Nietzsche también le va a dar duro a esto. Entonces, la razón está en lo siguiente: las cosas humanas son tan vacías y tan oscuras que es imposible saber nada de una manera cierta, como dijeron muy bien mis platónicos, los menos vanidosos de todos los filósofos. Pero aunque se llegase a saber alguna cosa, tal parece que para Erasmo no es posible el conocimiento, muchas veces es a costa de la alegría de la vida, pues en último resultado el espíritu humano está hecho de tal manera que le es más accesible la ficción que la verdad. Por eso es que él dice que la felicidad depende de la opinión de los hombres. O sea, y lo vemos en el siglo XXI, en las discusiones políticas, religiosas, etcétera. A la gente le cuadra más la mentira, o sea, la gente prefiere la mentira, porque la mentira de cierta manera tranquiliza. La verdad, aunque también las verdades se fabrican, pero muchas verdades desestabilizan y a mucha gente no soporta eso. O sea, por eso es que existe Dios y por eso es que el grito de Nietzsche, Dios ha muerto, pero aún tenemos que lidiar con sus sombras. O sea, Dios habrá muerto, pero ahí están sus sombras y esas sombras se llaman esa supuesta verdad, que la verdad nos trajo dos guerras mundiales. De eso podemos hablar en otra ocasión. Y la verdad es el arma más peligrosa, es lo más que genera violencia en la vida, o sea, en la vida del ser humano. Así que fíjense cómo este señor estaba, no exactamente, yo no diría adelantado su tiempo, sino tal vez es que nosotros estamos atrasados, nosotros los del siglo XXI, porque no hemos sabido crear comunidad con estos textos clásicos, como este que estoy leyendo. Así que a las personas les es más accesible la ficción que la verdad. Si alguien desea una prueba palpable y evidente de esto, no tiene más que entrar en una iglesia cuando haya sermón, y allí verá
que si se habla de algo serio, la gente bosteza, se aburre y acaba por dormirse. Pero si el voceador, me he equivocado, quise decir el orador, comienza, como es frecuente, a contar algún cuento de vieja, todos despiertan, atienden y abren un palmo de boca. O sea, y yo como puertorriqueño lo vivo especialmente aquí, pues en el Puerto Rico del siglo XXI existen en la mediocre televisión pública, bueno, pública más bien en la accesible, existe una gama de programas de chismes impresionantes. O sea, a la gente le encanta el chisme. Pero si tú vas y preguntas, nadie ve esos programas, pero siguen teniendo número uno en rating. O sea, es increíble el nivel de hipocresía a la que llegan las personas. Así que, en ese sentido, lo que tenemos es que Erasmo está sentando las bases de lo que va a ser esta sociedad moderna, una sociedad que prefiere la mentira en lugar de la verdad. O sea, prefiere, aún sabiendo las verdades, prefiere que las verdades se queden, ¿verdad?, en un cuarto oscuro. Mas dejemos estas cosas que no son de este lugar. Y ahora digamos, cuán poco cuesta llegar a la posesión de aquella felicidad de que hablamos. Mientras el conocimiento de las cosas se adquiere frecuentemente a fuerza de muchos trabajos, y aun el de las más insignificantes, como la gramática, es más fácil limitarnos a nuestras opiniones personales, que, con tanta o más holgura que aquel, conducen a la felicidad. O sea, es más fácil ocuparme de las cosas que a mí me afectan directamente, inmediatamente, de que si me divorcio, si me caso, si tengo esto o no tengo lo otro. Eso es lo más fácil, por eso es que la gente se va por ese lado y no crea vínculos eróticos. O sea, no quiere, es esta idea de la opinión personal. Pues bueno, si es tu opinión, es personal, ¿verdad? Pues entonces es como él dice, es más fácil limitarnos a nuestras opiniones personales. O sea, es más fácil eso que tratar de cooperar para crear una sociedad donde todos estemos bien. Por ejemplo, siglo XXI, acabamos de entrar en el año 2021, este video se está haciendo en enero del 2021, y por ahí, ¿verdad? Todavía arrastramos la peor pandemia que ha ocurrido en la humanidad, y por ahí hay una vacuna. En Puerto Rico ya se están vacunando personas. Pero ¿por qué pasa eso? Precisamente porque la gente está loca por volver a la realidad anterior a la pandemia, pero no están dispuestos a crear un mundo nuevo para que no vuelva a ocurrir una pandemia así, porque es el sistema, es el cómo hemos hecho las cosas que provoca una pandemia como esta. Pero es más fácil meterse la vacunita y seguir viviendo como estamos viviendo, sin atender el gigantesco problema que tenemos planetario de contaminación ambiental. Es más fácil seguir usando plástico, es más fácil seguir usando gasolina, etcétera. Es más fácil seguir comiendo carne, es más fácil eso, y lo prefieren porque o sea, no quieren interrumpir los supuestos planes que tienen. O sea, eso les va a costar supuestamente una reformulación de todas sus opiniones, y pues se van mejor por ese lado. Así que tal parece que Erasmo se olía, o sea, se olfateaba todo este tipo de cosas. Es como dice el Residente, ¿verdad? El Residente dice, en lugar de volver a la normalidad, empecemos de nuevo. Yo apostaría a eso. Pero como es más fácil meterse la vacunita, pues entonces, pues nada. Estamos viviendo ante ese nivel de dejadez y ese nivel de... Y ya Erasmo, como estamos viendo, ya tan temprano como el 1500 y tanto, él ya lo está olfateando. O sea, ya le está reseñando todo este tipo de situaciones. Y de una manera magistral y satírica lo está delimitando. Y si no, decidme, si alguno comiera un pescado tan podrido que ni el olor pudiera aguantar otra persona, y a él, sin embargo, le supiese a gloria, ¿qué le importaba para considerarse feliz? Por el contrario,
Si a uno le diese náuseas el esturión, ¿de qué le servirá este bocado para su felicidad? Si alguien tuviera una mujer muy fea y se hallase, no obstante, persuadido de que podría paragonarse con la misma Venus, ¿no será lo mismo para el caso que si tal fuera realmente hermosa? Si un hombre poseyera un mal cuadro, embadurnado de rojo y amarillo, y lo admirase convencido de que era debido al pincel de Apeles o al de Zeuxis, ¿no sería más dichoso que el que por elevado precio comprase un cuadro de un reputado pintor y que acaso lo contempla con menos delectación? O sea, como dice el escritor Vargas Llosa, o sea, para ser feliz hay que ser idiota. Así de sencillo, o sea, para ser feliz hay que ser ignorante, hay que ser un enajenado, un alineado, hay que ser un distraído, o sea, y lo vemos en muchas películas de muñequitos, etcétera, que el que es feliz es así, o sea, la vaca en un vaquerío es feliz porque no tiene que asumir ninguna rienda para con su vida, come y bebe, etcétera, e ignora que aquel mismo que le da el alimento es el mismo que se la va a comer luego y es el mismo que le está extrayendo la leche, o sea, el mismo que le está sacando beneficio, o sea, y eso es lo que, por eso es que nos venden la felicidad, porque la felicidad atrae, es fácil, se siente placentera y sobre todo no sabes que te están cogiendo, no sabes que te están engañando, lo ignoras por completo, por supuesto, porque es una especie de dopaje. Ya hablaba yo en otro video de dopaje emocional. Así que fíjense cómo ya Erasmo está hablando de estos temas. Continúa Erasmo. Yo conozco a cierto sujeto de mi mismo nombre que de recién casado regaló a su esposa una joya falsa. Y como era amigo de bromas, le hizo creer no solo que eran buenas y naturales, sino también rarísimas y de un valor inestimable. Y yo os pregunto, ¿qué le importaba a la joven el engaño si aquellos pedacitos de vidrio encantaban sus ojos y su espíritu, y ella los guardaba cuidadosamente como un riquísimo tesoro? En tanto, el marido habíase ahorrado el gasto y se divertía con el error de su esposa, que no se le mostraba menos agradecida que si le hubiese hecho el más rico regalo. ¿Acaso encontráis alguna diferencia entre los que en la caverna de Platón se dejaban fascinar por las sombras e imágenes de las cosas, sin desear nada y sin estar satisfechos de sí mismos, y aquel sabio que habiendo salido, de la cueva, ve las cosas en su verdadera realidad? Si el milicio de que hablaba Luciano hubiera podido soñar eternamente que era rico, no habría tenido que envidiar ninguna otra fortuna. Entiéndase, el que quiere ser feliz quiere seguir sometido como las sombras, ¿verdad? Como las sombras someten a las personas en la caverna de Platón. O sea, la caverna de Platón, el mito de la caverna, ya desde la antigüedad nos está diciendo, o sea, la dicotomía está clara entre los que son libres o quieren ser libres y los que son felices o quieren ser felices. O sea, usted o es feliz o es libre, no hay de otra. O sea, cuando en la Biblia nos dicen conocer la verdad y la verdad os hará libre, dice libre, no felices. Y Eclesiastés ya nos está diciendo, ya lo citaba yo en otro video, Eclesiastés ya nos está diciendo que mejor es estar en la casa del luto que en la casa donde hay alegría. O sea, porque el corazón de los sensatos está en la casa del luto, dice Eclesiastés. No recuerdo ahora la cita. O sea, lo que nosotros necesitamos, la verdadera condición humana, no es la felicidad. No es la felicidad hasta que nos venden de estar siempre alegre en dopaje, como si estuviéramos sometidos bajo los efectos de una droga. La verdad, o sea, eso es felicidad, ¿verdad?
Sin embargo, lo que la verdadera condición humana, cuando empezamos a ser humanos, cuando nos desarrollamos como humanos, es cuando somos libres, cuando somos conscientes y cuando tenemos malicia, actitud, cuando tenemos la suficiente actitud para descubrir, para dudar, para entonces tener la voluntad de ampliar nuestro conocimiento y decir, espérate, por aquí me están cogiendo, espérate, por aquí no es. O sea, ¿qué tú me quieres decir cuando me estás vendiendo esto o aquello? Esa actitud es la verdadera humana, porque si no, no estuviéramos ni aquí, ni estuviéramos, ya lo decía Erasmo más arriba, o sea, mientras el conocimiento de las cosas se adquiere frecuentemente a fuerza de muchos trabajos, y aún el de las más insignificantes como la gramática. O sea, ya lo decía Erasmo más arriba en este mismo texto, o sea, nosotros necesitamos, tenemos la voluntad de ampliar, no podemos quedarnos quietos, tenemos que hacer algo con nuestra existencia. Y eso causa angustia porque nos tenemos que hacer cargo de los resultados y consecuencias que traiga eso. Pero entonces, por otro lado, nos venden la felicidad, la confunden, porque no se trata de no buscar la felicidad. La felicidad es un tema que siempre va a estar ahí. Pero es tratar, ¿verdad?, de que nosotros nos creamos que existe esta felicidad eterna, esencial, de donde no va a haber dolor, donde no va a haber angustia, cuando eso en realidad son, como dice Erasmo aquí, cuentos de vieja. Ya lo decía yo también en otros videos sobre el escritor puertorriqueño de Jayuya, Nemesio Canales. En este mismo canal lo puedes conseguir cuando él trata sobre la felicidad. Y también este mismo canal, se lo voy a poner en la descripción, le hice una entrevista a mis amigos de REM Travels donde les pregunto sobre qué ellos piensan sobre la felicidad, y ahí también ellos desarrollan el tema según lo que entienden por eso. Termina Erasmo diciendo, por consiguiente, no hay diferencia entre necios y sabios, o, si la hay, es a favor de aquellos, en primer lugar, porque son felices con nada, esto es, persuadiéndose de que lo son, y además, porque comparten esta dicha con la mayoría de sus semejantes. Así que, ¿cuál sería la verdadera conexión, ¿verdad?, con la cuestión de la sorpresa de existir? Que es lo que está diciendo Erasmo, entre otras cosas aquí, es que la condición de existir, eh, de poder existir, entiéndase, de proyectarse, de poder crear una identidad con todo lo que nos afecta y con todos aquellos que nos afectan, tiene que ver con la capacidad de sorprenderse. O sea, si no tenemos la capacidad de eso, de sorprendernos, de asombrarnos ante la existencia, pues simple y sencillamente no existimos. Lo que hacemos es vivir lo mismo que hace un mono, lo mismo que hace una merluza en el agua, etcétera. O sea, y así que el elemento sorpresa es una base fundamental del carácter real del ser humano, que es este carácter filosófico que busca lo que sabe que nunca va a encontrar, que es la sabiduría, pero no podemos dejar de buscarla, fundamenta su identidad, como dice el intelectual Fernando Picó de Puerto Rico, decía que la identidad siempre está por descubrirse. O sea, nosotros no partimos de la nada, tenemos que crear ideas y conceptos, perfecto, pero también tenemos que entender que esas ideas y conceptos que creamos para partir de ahí construir nuestra identidad y la realidad, también se tienen que someter a la voluntad de ampliación, y por eso es que tienen que estar sujetas a cambios, porque los tiempos cambian, porque las tecnologías cambian, y esas tecnologías nos obligan a revisar la moral. Entiéndase, cada vez que hay una nueva tecnología hay que regularla moralmente, y como por ejemplo que antes no existían los celulares y ahora sí existen. O sea, ¿qué hubiera pasado con Erasmo de Rotterdam si hubiese tenido acceso a Google, a Facebook?
pues yo no sé qué hubiera pasado, pero de seguro no iba a ser Erasmo de Rotterdam, iba a ser otra cosa. O sea, no iba a ser el Erasmo de Rotterdam que hoy yo puedo leer y escudriñarlo y mañana puedo venir con otra cosa. O sea, no iba a ser ese mismo. Así que los exhorto, ¿verdad?, a sorprenderse de existir, a ver las cosas grandes dentro de la sencillez y a seguir creando sentido a partir de las cosas supuestamente pequeñas, a preguntarse por lo obvio y obviamente a no dejarse llevar por este cuento de la felicidad eternamente, ¿verdad? En dopaje, ¿verdad? Sino eh, seguir siendo libre, seguir teniendo actitud, no creerse lo que yo digo aquí, sino que tenga esta capacidad de criticarlo y dudar de ello. Así que los dejo por ahí. Gracias por haberle escuchado. Espero, ¿verdad?, que les haya servido de análisis y nos veremos en la próxima ocasión.